Cui habitat in ariuto. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amantísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, mi querido hermano, mi querida hermana. Hemos venido desarrollando en las últimas charlas o encuentros de formación las 5 columnas de la verdadera devoción y consagración a la Santísima Madre. Estuvimos viendo en un primer momento que la primera columna es la interioridad con María. Estuvimos explicando, compartiendo qué es desarrollar interioridad con la Madre. Es leer, hablar, oír de ella hasta la médula, al punto de formarte una inmensa idea de ella. Después estuvimos viendo la devoción, la segunda columna, devocionar a la Virgen o verdadera devoción a la Madre, que es la devoción tierna. Nos estuvimos hablando entonces de las ternuras de la Santísima Madre. Esta figura de las ternuras tiene que ver con el santo abandono pleno y total en la confianza de María. Después estuvimos viendo la tercera columna de la verdadera devoción o consagración a la Madre, que es la devoción santa, es decir, las 10 virtudes de la Madre. Estuvimos examinando las virtudes, enraizar las virtudes de la Santa Madre, y estuvimos también hablando y compartiendo en esa charla sobre la encarnación mística, que hoy este don tan privilegiado, dado por el cielo, de la encarnación mística, donde literalmente viene María a palpitar y a vivir en ti, es a través de la encarnación, de sus 10 virtudes principalmente, si bien son muchísimas más. Estuvimos viendo en el encuentro de formación anterior, el último, sobre la devoción constante. Fue un programa muy interesante porque estuvimos hablando sobre la devoción constante a la Madre y los peligros que tenemos que enfrentar en la vida espiritual, en la espiritualidad, en la exigencia de la vida en María, con María, de María y para María. El demonio de la sedia, las tentaciones, el desgano, el apagamiento, el tedio y el hastío en la vida espiritual, con lo que muchas veces el demonio nos tienta, el abandono, el desertar, el no seguir más, no aguanto, no soporto, hasta aquí llego. Bueno, todo esto lo estuvimos viendo justamente en construir este cuarto pilar, que es la devoción constante a la Madre. María sí, hoy y siempre. Bueno, en síntesis muy, muy breve, es lo que hemos estado desarrollando en estas últimas charlas, encuentros. Hoy vamos a culminar este segmento, este ciclo, y vamos a abocarnos a lo que es la quinta verdadera devoción a la Madre o quinto pilar de la verdadera devoción y consagración a la Madre. Entonces tenemos que la verdadera devoción a la Madre, según este quinto pilar, es el desinterés en el servicio a la Virgen. La verdadera devoción a la Virgen es desinteresada. Bueno, vamos a ver cómo estamos en este tema, porque la verdad creo que todos fallamos. Y sí que fallamos en este tema porque es difícil y hay que ser sinceros. De verdad que hay que ser sinceros en esto. Eh, ¿Quién puede decir que en alguna oportunidad no se ha acercado a la Virgen por un interés propio, personalísimo, individual, individualista, por no decir egoísta? ¿Quién puede decir que no? Es difícil. Todos de alguna forma, unos más, otros menos, nos hemos acercado más veces, muchas veces más por un interés que por un servicio desinteresado.
Pero bueno, vamos a entrar a examinar qué nos dice aquí el Espíritu Santo y a ver, pues, este divino jalón de orejas, ¿no? Que nos hace el Señor. Vamos a ver. Numeral 103. Dice así el Espíritu Santo. Por último, es decir, después de haber trabajado el construir y forjar los otros cuatro pilares, por eso hice, o estuvo bien, pues, hacer este pequeño recuento, porque cuando dice aquí por último es exactamente eso mismo. Ok, después de haber trabajado los otros pilares, ahora entramos en este. Por último, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada y apunta sin opción, porque es que dice es, y cuando dice es porque es. Pero ¿será que hay posibilidad de que un poquito allá, un poquito acá? No. Es desinteresada y con todas sus letras y en toda su amplitud y en todo el sentido que la palabra indica, apunta. Desinterés, y desinterés es desinterés, porque, pues claro, uno inmediatamente cavila en el corazón y hace como un movimiento rápido para contrarrearguir y decir, bueno, pero ¿será que yo tal cosa y yo por aquí? Y vienen los argumentos de la justificación y entra uno a pelear, ¿no? Porque es una pelea interior. Entra uno a pelear con este verbo, a pelear con el verbo, y el verbo es Cristo, por cierto. Entra uno a reconvenir, y no, desinterés es desinterés. No hay espacio, no hay negociación posible. Es exigente, puntual y determinante. Avancemos. Es decir, te inspirará no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. Bueno, evidentemente que aquí esto ya nos apunta a un camino de cruz y de muerte interior. Sin duda que sí. Porque cuando dice, te inspirará a buscarte, a no buscarte, claro, perdón, corrijo, a no buscarte a ti mismo, sino a buscar a Dios a través de la unión con la Santa Madre. ¿Qué es buscarnos a nosotros mismos? Caramba. Esto sí que es todo un tema de sacrificio, esfuerzo y muerte interior. No buscarnos a nosotros mismos. Y aquí entremos con la luz del Espíritu Santo. Vamos a tratar de entender un poco esto con nuestra propia vida personal y las luchas que tenemos. ¿Qué será buscarme a mí mismo? Bueno, evidentemente que esto va a ir directamente al plano de la voluntad, al territorio del deseo, el impulso y la voluntad. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? Buscarnos a nosotros mismos es buscar, pues, evidentemente, mi propio deseo, mi propia voluntad, mi propio placer, mi propio deleite. Darme yo el primer lugar antes que a los demás. Y va en contravía a lo que es la esencia del cristianismo. Va en contravía a lo que es la misma doctrina medular de la palabra de Cristo. Porque recordemos que Jesús bien le dice al cuerpo apostólico, hoy no lo dice a nosotros, sus laicos, servidores, consagrados, y por supuesto que a los sacerdotes también, al cuerpo clerical también, por supuesto, pero hoy se extiende a toda la iglesia. Esta palabra de Jesús, cuando la mamá de Santiago y Juan le dice a Jesús, Señor, yo te pido que permitas o que mi hijo y mi otro hijo se siente uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Es decir, pedía cosas grandes, ¿no? Oh, mujer, gran cosa grande pides, ¿no? Diría el Señor. Cosa grande es lo que estás pidiendo. Eso solo le concede o le corresponde al Padre. Le corresponde concederlo al Padre. Pero lo que yo sí te garantizo, oh mujer, madre de estos dos apóstoles, es que
este hijo tuyo y este otro hijo tuyo, al que tú me estás pidiendo que coloque a mi izquierda y coloque a mi derecha, en mi trono, en mi gloria. Bueno, lo que sí te garantizo y que sí puedo concederte y sí puedo darte es que ellos dos van a beber de mi copa, beberán del cáliz de la cruz, del cáliz de la persecución, del cáliz del sufrimiento. De hecho, fueron perseguidos la mayoría de todos los apóstoles, excepto Juan, que sufre el exilio, el martirio en forma de exilio en la isla de Pasmos, pero el resto de los apóstoles, todos fueron lapidados, aserrados, desollados, decapitados, crucificados, todos, excepto Juan, que tuvo estos días finales, sus días finales terminaron pues en el exilio de la isla de Pasmo, según una tesis que interpreta que terminó su vida así, porque hay este otro encuentro cuando Pedro, justamente Jesús anunciándole cómo terminaría su vida, es decir, que terminaría su vida viviendo del cáliz del martirio, del cáliz del sufrimiento, del cáliz de la cruz, a igual que él. Y dice, cuando tú eras pequeño, te sujetabas y ibas donde tú querías. Exactamente, te buscabas a ti mismo, lo que estamos hablando acá, buscarte a ti mismo. Te buscabas a ti mismo, Pedro. Pero cuando ya seas adulto, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, donde tú no quieres. Bueno, ahí es cuando dejamos de buscarnos a nosotros mismos. Entonces el tema de no buscarnos a nosotros mismos tiene que ver con crucificar la voluntad. Ahí donde estás, del otro lado, puedes decirte a ti mismo, te invitaría a que digas, es que no buscarme a mí mismo, es crucificar mi deseo, es crucificar mi voluntad, es llevar a la cruz mi voluntad, mi deseo, es llevarlo a la cruz, es crucificar mi voluntad, mi deseo, mis impulsos, mis empeños, crucificarlos en la cruz junto con Cristo. Bueno, esto es lo que le anuncia justo Jesús a Pedro. Y entonces Pedro, pues, pudiéramos elucubrar qué había en el corazón de Pedro en ese momento para decir lo que dijo. Y hace un señalamiento, ¿no? Hace un señalamiento diciéndole a Jesús, ¿y qué hay con este? O sea, refiriéndose a Juan, como diciendo, bueno, ya tú me has anunciado que al final de esta historia de apostolado, misión, evangelización, de seguirte, de buscarte, de amarte, voy a terminar crucificado. Ya me lo dijiste. O sea, lo que me espera al final de mi vida es la cruz, crucificado totalmente. Eso es lo que me espera. Entonces, hay como un rebotar interior de Pedro, como un reaccionar, porque ve a Juan que está ahí al lado y como diciendo, bueno, a mí me has anunciado ya que no me voy a poder buscar a mí mismo porque otro me va a atar y me va a sujetar y me va a llevar a donde yo no quiera. Eso es no buscarte a ti mismo. Que Jesús te lleve a donde tú no quieres. Eso es no buscarte a ti mismo. Y cuando entramos en esa dimensión, estamos ya viviendo el desinterés en la devoción a la Virgen María. Porque escurridizo es, y el alma es muy escurridiza, la voluntad humana se disfraza de Espíritu Santo. Y no es maravilla, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es que la voluntad humana, cuando no está dirigida hacia la cruz, cuando no vive la cruz, cuando no está crucificada en la cruz, es voluntad del diablo. Esto es tremendo, yo sé que es de impacto, porque uno dice, wow, pero ¿cómo así? Sí, hermanos. La voluntad humana, cuando no está crucificada en la cruz, así como le anuncia
Jesús a Pedro, otro te atará y te llevará donde no quieras. Hablándole de la crucifixión de su deseo y de su voluntad y de su impulso. De hecho, va saliendo de Roma, ¿verdad? Y se encuentra con Jesús que viene en contravía y le dice, ¿a dónde vas, Señor? Voy a ser crucificado. Quo vadis, tú hombre, ¿dónde vas? Y él entra en sí, como el hijo pródigo, ¿no? Entra en sí y se da la vuelta, recuerda bien lo que Jesús le había dicho y regresa a Roma y pide que lo crucifiquen boca abajo. No buscarte a ti mismo. Y esto aplica en todos los escenarios de la vida. En este mundo, en los criterios de este mundo, en la forma de conducir el hogar, en la manera como trabajas y te relacionas con los demás, la manera de vivir la espiritualidad de la iglesia y con los hermanos, la manera de servir, cómo sirves, no solo cómo trabajas en el mundo secular, sino también cómo sirves en la iglesia, cómo sirves a los hermanos, cómo vives la familia y cómo sirves dentro de la familia. No buscarte a ti mismo. Si así lo hacemos, estaremos levantando esta última columna del desinterés. El alma estará siendo forjada en el desinterés en el servicio a la Santísima Virgen María, porque María sirvió así, de manera desinteresada. Por eso es que nosotros la imitamos, haciendo lo mismo que la madre hizo según su mismo modelo y comportamiento, sentimiento y pensamiento y espíritu. Sirvió siempre desinteresadamente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es eso? No se buscó a sí misma. Siempre buscó hacer la voluntad de Dios antes que la propia. Por muy destellante, luminoso, maravilloso, inteligentísimo y con mucho sentido humano que pueda tener hacer tu propio deseo, la Virgen aún así no lo hizo y buscó hacer la voluntad de Dios. Y díganme si lo hizo la madre. A cualquier madre hoy en día le piden, deja que tu hijo sea destrozado con latigazos y con crucifixión. ¿Qué madre haría eso? Desafía toda lógica de los derechos humanos, incluso va en completa contravía a los derechos del hombre y a los derechos civiles y a los derechos humanos. Bien entendido, ¿no? Porque hay una inmensa hipocresía con respecto a los derechos humanos que aprueba el aborto, diciendo que es un derecho humano, lo cual es una enorme bestialidad y abominación pensarlo así. En el buen sentido estoy hablando. Entonces, ¿qué madre hoy haría eso? Ustedes que son madres y me escuchan y tienen hijos, ¿estarías dispuesta a entregarlo como María lo entregó? Sería algo extremadamente que te rebasa, te sobrepasa. No puedo, no tengo la valentía, no tengo el suficiente amor que ella. Bueno, no tengo la misión que ella. Yo soy yo y ella es ella. Ok, pudieras muy bien decirme eso. Pero esto es como un ejemplo para que podamos entender. Y estamos llamados a seguir las mismas pisadas ensangrentadas que la Virgen puso sobre cada calzada de Cristo hacia el Calvario. Pedro dice, están llamados a seguir las mismas pisadas ensangrentadas de Jesús rumbo al Calvario. Y María obedeció. Las sandalias de la madre pisaron cada calzada ensangrentada en el Calvario por donde Jesús caminó. La Virgen detrás de ellas también puso su pisada y su calzada. Porque eso es lo que va a decir Pedro más adelante. Estamos llamados a seguir las mismas pisadas ensangrentadas. La Virgen no se buscó a sí misma, no buscó hacer su deseo. Hijo, como si Pedro le va a decir, no vayas a la cruz. Dios te libre de ese camino. Señor, no vayas por ese camino. Aléjate, huye. Fueron las palabras de Pedro. Y Jesús le dice, Padre reto Satanás, apártate de mí, Satanás. Solo piensas agradar y complacer a los hombres, buscarte a ti mismo. En ese momento, Pedro se buscó a sí mismo. La Virgen no, nunca la madre dio señal de buscarse a sí misma. Al contrario, impulsó la crucifixión, impulsó el fiat, hasta las últimas consecuencias de muerte de cruz.
Tanto así que le entregaron el cuerpo de su hijo destrozado, vuelto un guiñapo de carne molida, porque el látigo romano, con 5.000, más de 5.400 latigazos en Catalina de Siena, quedó molido, el cuerpo de Cristo quedó totalmente molido, era carne molida, jirones de carne, hermano, para que lo entienda, hermanita. Y ese guiñapo de carne molida, ensangrentada, se lo pusieron en las manos a la Virgen. Y la Virgen no se buscó a sí misma. Hasta las últimas consecuencias, obedeció el plan del Padre. La cruz. Tenemos un ejemplo tremendo de la madre. Por eso, si ella obedeció desinteresadamente, ha podido antes. Ustedes que son madres, piensen, cavilen de nuevo. Le ha podido haber dicho a la madre: hijo, no vayas. Hijo, por el amor que me tienes. Hijo, no lo hagas. Mira que yo te amo. Me haces falta. No te quiero ver sufrir así. ¿Por qué le vas a provocar ese dolor a tu madre? Miles de argumentos de la carne y de la voluntad humana. Pudo haber dicho la madre, pero ella renunció a ellos. Ella renunció a ellos. Hágase en mí según tu palabra. Ella renunció a ellos. De hecho, es la primera práctica interior. La Virgen renunció a hacer su propia voluntad, renunció a su propio espíritu. La madre renuncia a su propio espíritu, por muy brillantes que pudieran parecer las luces de su propio espíritu. Ella renuncia a ellos y solo toma por espíritu al Espíritu Santo. Por eso es Maximiliano Kolbe dice que la Virgen es la quasi encarnatus Spiritus Santo, la cuasi encarnación, no la encarnación, sino la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Volviendo al punto, Pedro le dice: ¿y qué hay con este? Como indicando, bueno, y aquel, ¿de qué forma no se va a buscar a sí mismo? ¿Y de qué manera va a morir por ti finalmente también, así como tú me lo anuncias a mí? Y entonces Jesús le dice: ¿y a ti qué te importa si yo quiero que él permanezca hasta que yo regrese? Bueno, entonces hay dos vertientes en la iglesia. Una que dice que finalmente vio muerte, que murió, y otra que entra más en el terreno de la sobrenaturalidad del poder de Dios, tomado de esta palabra de Jesús, cuando Jesús le dice: ¿y a ti qué te importa si quiero que él permanezca? Dice otra corriente, dice que aún vive y que no vio muerte y que no murió. Bueno, esto lo dejo como una anécdota bien interesante de los misterios de la palabra de Cristo y de los misterios del Señor. Seguimos aquí. Retomaré desde el principio. Por último, el verdadero devoto a la Santísima Virgen, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada. Es decir, te inspirará a no buscarte a ti mismo. Un ejercicio interesantísimo en esto para vivir la verdadera consagración y levantar este pilar. Pedirle en oración al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame a no buscarme a mí mismo, ni en los pensamientos, ni en los afectos, ni en los movimientos interiores, ni en la voluntad, ni en el ejercicio de buscar a Dios. Enséñame a no buscarme a mí mismo, ni en lo que pienso, ni en lo que siento. Una de las tendencias que tenemos es ser almas víctimas en todo, pero no el buen sentido del alma víctima cristiana, que es otra cosa. Esta tendencia psicológica de fragilidad, como de voluntad de cristal, que cualquier cosa que nos hacen, inmediatamente nos sentimos ofendidos, nos sentimos heridos. Ahí nos estamos buscando a nosotros mismos. Uno hace una profunda reflexión sobre esto. Pero mira cómo me ha ofendido. Pero mira lo que me ha dicho, cómo me ha ofendido. Es que lo que me has dicho me ha dolido hasta el alma. Es que lo que tú me has dicho, lo que tú has hecho, no tiene perdón de Dios. Mira cuán ofendido o ofendida estoy por lo que tú has hecho. No te puedo perdonar. Si uno hace una reflexión sincera, ¿hasta qué punto esa reacción es buscarme a mí mismo?
¿Hasta qué punto es buscarme a mí mismo? El consuelo de los hombres, el apoyo de los hombres, la admiración de los hombres, el aplauso de los hombres, buscarte a ti mismo. De ahí fama, dinero, poder, felicidad terrenal, buscarte a ti mismo. Es que quiero que los hombres me consuelen, es que quiero admirar a los demás. Quiero ser admirada, quiero ser admirado, quiero ser aplaudido, quiero ser aplaudida, quiero ser felicitado, quiero ser felicitada. Buscarte a ti mismo. El camino de la cruz es el camino del silencio. Jesús nos habla de tres cosas para no buscarnos a nosotros mismos, en el entendido de ser igual que María. Porque yo pregunto y hablaré de estos tres secretos y yo preguntaré y obviamente la respuesta ustedes las van a tener, todos la tenemos, por simple lógica deductiva, ¿no? Estos tres secretos, ¿y será que la Virgen María los cumplió? ¿Será que ella es modelo perfecto de obediencia en estos tres secretos? A ver, ¿cuáles son los tres secretos? Y ver si la Virgen es modelo para que la imitemos. En el entendido de ser desinteresada como ella lo es, en el servicio a Dios y en la obediencia a Dios. Tres secretos nos pide Dios. Uno, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, en público te recompensará. ¿Cuántas veces en el servicio queremos protagonismo, aplauso, reconocimiento, despliegue de dones, despliegue de carismas, y que esos carismas impacten y electricen y asombren a los demás? En contravía a lo que dice Jesús: entra a tu puerta y ciérrala. Y cerrarla es cerrarla, hermano. Pero nos cuesta, claro que nos cuesta, porque el ego es un tema tremendo, es un monstruo que hay que combatir, el ego. Ahora, esto llevado al servicio de la iglesia, pero lo podemos, obviamente, en la vida diaria, en el trabajo, en el mundo, en todas las cosas que hacemos. Muy bien. ¿Qué haría la Virgen? ¿Será que la Virgen cuando oraba buscaba aplauso, reconocimiento, fanfarria, que le hicieran una fiesta, un reconocimiento, le dieran un trofeo? No sé, todos estos trofeos que hoy se entregan, estos famosos eventos donde se entregan trofeos a los artistas de cine, de la música, todo esto, ¿verdad? ¿Será que la Virgen desearía un Oscar? Que le dieran un Oscar, está detrás de un Oscar la madre. Evidentemente no. Entraba a su cuarto, cerraba la puerta y en secreto oraba. Y de hecho la anunciación es el cumplimiento de ello, porque ella entró a su morada, entró a su recámara, cerró la puerta y orando en secreto, el arcángel Gabriel la visitó. Se cumplió literalmente. El otro texto: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los fariseos y doctores de la ley, para hacer ver que están dando limosna a los pobres. No. Cuando tú vayas a dar algo, en este caso la limosna, hazlo en secreto, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y uno se pregunta, ¿y será que la Virgen habrá cumplido con ese precepto de la palabra de su hijo? ¡Wow! ¡Cuánta caridad y misericordia hizo la Virgen en silencio y sigue haciéndolo en silencio! Pero estamos hablando de la vida terrenal de la Virgen en aquel momento. Evidentemente, a través de todos los siglos, la Virgen sigue obrando en silencio inmensos milagros sin que lo sepamos, sin que se sepa. Y son grandes milagros de la Madre. Da limosna, da caridad la Madre, sin buscar fanfarria ni aplausos. Esa es la Virgen María. Humildad a ultranza la Madre, muchas veces cargada de un misterioso anonimato. Un relato interesantísimo. Todos conocemos esta historia famoso que sucedió en el año 73 entre Chile
que Argentina cuando cae este avión que llevaba un equipo y se llaman los sobrevivientes de los Andes. Casi todos conocemos esta historia. Pero hay una anécdota interesantísima. Nando, que era uno de los que fue de los que descienden de la montaña y finalmente llegan a un lugar descampado después de haber caminado por 10 días. Y llega donde un pastor que se encontraba cuidando ahí un rebaño. Finalmente él es el que le da auxilio, él y su compañero, y después viene el rescate final con los helicópteros y llegan al lugar donde se encontraba caído el avión, que tenían ya como 3, 4 meses y ya los daban casi por muertos. Sobrevivientes de los Andes, la mayoría nos acordamos de esa increíble historia, de la que ya se han hecho películas. Nando Parrado se llama. Nando Parrado. Cuenta esta historia que yo la desconocía y me impresionó mucho y lo compartía con mi esposa y quedé muy impactado. ¿Cómo es posible, dije yo dentro de mí, que esto no se supiera? ¿Cuántas películas, cuántos documentales? Y nunca se había hablado de esto. ¿Cómo se le pudo quitar a la madre esta honra y este reconocimiento? Y sentí como indignación, debo decir. Pero contado por la propia humanidad de Nando Parrado, que el testimonio se recoge en la película de Medjugorje, la última película, un documental sobre Medjugorje, que justo tuve la oportunidad de ir a ver ayer con mi esposa, y él es entrevistado en esta película porque él va con su esposa a Medjugorje y es uno de los testigos, pues, de las maravillas que suceden de parte de la Virgen María en Medjugorje. Y entonces él da su testimonio y dentro de su testimonio él cuenta, y estoy seguro que esto que voy a contar ustedes no lo sabían, al menos yo no lo sabía, o se sabe muy poco prácticamente. Y acontece que Nando Parrado, cuando iba con este otro amigo y llegaron a este lugar, en esos 10 días, montaña abajo, en ese hielo perpetuo, esas nieves perpetuas, donde la vida es casi que imposible poder conservarla, iban bajando, y él dice que solo una oración podía salir de él, el Ave María, que fueron miles de Ave Marías, y él dice que no sé cuántos rosarios hizo, porque fueron miles, miles de Ave Marías que él hizo, pidiéndole y rogándole a la Madre del Señor que los liberara y los salvara. Yo no sabía esto, hermanos, porque de todos los documentales que se han hecho, se hablaba así en algún momento que invocaban a Dios y pedían el auxilio de Dios, pero este aspecto puntual de que todo este milagro se debió a una intercesión de la Madre. Y el mundo ha desconocido esto y se ha guardado silencio sobre esto. Entonces, pregunto, ¿es la Virgen ejemplo para que la imitemos también? Entró al recinto sagrado, cerró la puerta, oró al Padre y no buscó protagonismo ni reconocimiento. Así de humilde es la Madre. Pero uno se conmociona porque dice, pero Madre, no debería ser. Hay que reconocerte esta gloria que Dios te ha dado, este honor que Dios te ha dado. Y aún así la Madre nos llama al silencio, al recogimiento, a no buscar el protagonismo ni el interés en ser conocidos, aplaudidos por algo que hacemos para Dios. El otro secreto dice que cuando vayas a ayunar, unge tu rostro para que los hombres no sepan que ayunas y solo tu Padre que ve en lo secreto en los cielos lo sepa. Vuelvo y me pregunto, ¿cuántos ayunos habrá hecho la Madre? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas privaciones? Si vemos las angustias, las divinas angustias de San José, camino a Egipto y todos los peligros que tuvo que enfrentar, el hambre, porque los dos castísimos corazones de Jesús y de María, hermanos, padecieron hambre. Reyes, la reina, padeció hambre y guardó silencio. Ayunó, ayunó. Y no lo publicó. Se acercaron los apóstoles a decirle, Madre, queremos hablar de ti.
el Evangelio según María, porque ¿quién más y mejor que tú para hablarnos de Jesús? Pero si es que tú lo diste a luz, lo encarnaste, lo diste a luz 30 años con él, pues ¿quién más que tú para enseñar y con toda autoridad y propiedad y revelación hablar de Jesús? Y ella pidió silencio secreto y anonimato. Dijo no, porque se corre el riesgo de que los hombres se afeccionen imperfectamente en mí, quitando la mirada de mi hijo, quien es el autor y consumador de la salvación. Esa fue la respuesta de la madre. Esto se recoge en el numeral 49 del tratado. Léalo. El tratado de la verdadera devoción, numeral 49. Ahora, con esa respuesta de la Virgen, y María Jesús de Ágreda, Ciudad Mística de Dios, dice lo mismo, exactamente igual. La Virgen le dice lo mismo. ¿Será que los tres secretos, la Virgen obra en los tres secretos según la palabra de su Hijo? Evidentemente, nunca se buscó a sí misma. Hagamos esto mismo. Imitemos a la Virgen en esas virtudes, en ese actuar y en ese proceder. Es decir, te inspirará a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien temporal o eterno. Ella merece ser servida y solo Dios en ella. Ama a María, aquí nos invita a amar a la Madre, pero no por los favores que recibes o esperas recibir de ella, sino porque ella es amable, porque ella es reina, y porque es reina merece ser servida. Y nosotros somos sus súbditos, sus sirvientes, y ella es la reina, y solo por el hecho de ser reina merece ser servida. Así no nos dé una pepa de guanábana, hermano. Así no me dé nada. Es reina. Y por el solo hecho de ser reina merece ser servida. Porque por eso la ama con la misma fidelidad en los sinsabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. Es decir, amar a la Virgen no solamente cuando recibimos sus dulzuras y favores sensibles, sino ser fiel en el servicio a ella, aún en las sequedades y en los sinsabores, aún en los cruces, aún en las contrariedades y reveses de la vida. Aun cuando las cosas no salen como yo quiero y como yo deseo, o como yo he pedido y como yo he orado, es que yo he hecho esta novena, es que yo he hecho este rosario, es que yo he hecho este ayuno, es que yo he hecho este sacrificio por 1 año, 2 años, y yo no he recibido la respuesta que se supone la Virgen, el Señor, Dios debió haberme dado ya. La respuesta que se supone Dios debió haberme respondido. Por tanto, estoy enojado con Dios, porque no me ha dado lo que yo he querido y yo he cumplido con el rosario, la Eucaristía, esta novena, sacrificios, indulgencias, para alcanzar promesas, pero la promesa no se termina de materializar. Aún así, en ese momento. Aún así, sin interés. Sin interés. Dice San Luis, la ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. Amar a la madre, sin espíritu de lucro, sin interés propio, por un bien temporal o eterno. Amar a la madre, lo mismo que te deleitas en ella cuando estás con ella en las bodas de Caná, igualitico, hermano y hermana, tenemos que hacerlo cuando estamos en el Calvario con ella. Aquí hay un tema de madurez, de desafío y de un llamado al crecimiento y a la madurez. Porque hay una tentación enorme de la fragilidad humana. Tenemos que pedir al Espíritu Santo nos ayude. Y esa tentación es quedarnos en las bodas de Caná, en el estadio inicial del primer amor, de las bodas de Caná, donde hay la multiplicación del agua en vino, la transformación del agua en vino y la multiplicación del vino. Es decir, vemos cómo se derraman milagros y portentos, favores y gracias,
mercedes y misericordias. Y nos queremos quedar ahí, en esa iglesia, en ese movimiento que está ahí estancado, solo en Caná. Pero cuando la madre te jala y te mueve el brazo y dice, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, vamos al Calvario. Tú pegas el berrinche como un niño en el piso y la pataleta del piso. Yo no quiero ir, madre. Yo me quedo aquí contigo en las bodas de Caná. De aquí no vamos a salir. Sigamos embriagados con este buen vino. Y es que hay tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Hay tiempo para una cosa y tiempo para la otra. Y hay tiempo en que se debe crecer, se debe avanzar hacia el Calvario. ¿Cuántos realmente son fieles a la madre en el Calvario? En las bodas de Caná es una tendencia. Todos somos fieles a la Virgen en las bodas de Caná, pero hasta el diablo, Dios mío. Todos somos fieles. Cualquiera es fiel a María en las bodas de Caná. ¿Cuántos son fieles en el Calvario? Y de hecho tenemos la perspectiva. Dos iglesias. Las dos son auténticas, pero viven dos realidades. Una es la iglesia de la huida, del miedo, del pánico, del desconcierto. La iglesia donde no está María, por cierto, es la iglesia sin María. La otra es la más pequeña, reducida, nada más hay 3. En la otra hay 10. Eran 12 apóstoles, uno traiciona, uno está con María y quedan 10 en el otro lado. Y esta pequeña iglesia es fiel y participa del don de la perseverancia final, porque esa es la grandeza del servicio desinteresado a la madre, que ella nos dota, nos regala el don de la perseverancia final. Y el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y dotó de ese don único a San Juan, el discípulo amado, María de Cleofás y María Magdalena. Una iglesia de 3. Era la iglesia remanente pequeñita, pero que fue fiel hasta la muerte. Hasta la muerte fue fiel. Hasta las últimas consecuencias fue fiel a Cristo en la cruz. Se jugaron todo, el todo por el todo, se lo jugaron. No les importaba perder nada. Pero ¿por qué esa condición, esa fuerza? ¿De dónde les venía? Porque eran fieles a la madre y estaban unidos a la madre. Los otros 10 apóstoles van a descubrir esto después, es en el Pentecostés, cuando se reúnen con María a orar para que venga el Pentecostés. Y ahí descubren lo que estos 3 primeros, que fueron primicias, ya habían descubierto porque la Virgen se los había dado. Mientras tanto, al principio era la iglesia de la huida, del miedo, del desconcierto, de la cobardía, del temor, del desatino. Mientras que esta otra iglesia, como bien dice aquí, que aman lo mismo a la madre en el Calvario que en las bodas de Caná. Que en las bodas de Caná también estaba Juan. Juan estuvo en las bodas del Caná y estuvo también en el Calvario. Qué interesante esta apreciación. De todos los apóstoles que ya caminaban con Jesús, porque Jesús fue con sus apóstoles a las bodas de Caná. Algunos estaban ahí. Juan estaba ahí. Juan estuvo presente. De todos los apóstoles, el único que estuvo presente en las bodas de Caná y en el Calvario fue Juan. ¿Qué hubo en Juan? Desinterés en el servicio a la madre. Desinterés. Amó a la Virgen no solo en las dulzuras y favores sensibles, sino amó a la Virgen también en los sinsabores y sequedades de la horrenda prueba de la cruz en el Calvario. Y termina diciendo San Luis de Montfort en este numeral: ¡ah! Cuán agradable y precioso delante de Dios y de su Santísima Madre es el devoto de María, del cual San Juan, el discípulo amado, es ejemplo. El devoto de María que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta, pero qué pocos hay así. Repito, pero qué pocos hay así. Roguemos a la Santa Madre
para que nos considere dignos de estar en ese grupo de elegidos que la sirven, que la aman, no necesariamente porque reciben una merced o un favor de ella, sino porque ella es reina y merece ser servida y obedecida. Roguemos a la Madre para que así sea. Bendito sea el Señor. Paz y bien para todos.